Continuamos con las conferencias de la jornada, esta vez con la conferencia del doctor José Carlos Marín, a quien agradecemos su participación, sobre endoscopía digestiva y telemedicina. También muchas gracias al doctor Nicolás González, que va a ser el comentador, y dejo la coordinación a cargo del académico Henry Cohen. Muchas gracias, José Pedro. Buenos días a todos. Un gusto estar acá. La verdad que quien eligió el programa hoy seleccionó adecuadamente porque hoy es el Día del Gastroenterólogo. Se lo debemos a la profesora Beatriz Guiade, que lo creó hace unos 20 años, o más capaz, porque todavía ahora que veo a Justino, todavía estaba nuestro querido profesor Ceballos. Así que ya hace unos cuantos años festejamos el Día del Gastroenterólogo. Y es el mejor momento entonces para recibir al profesor José Carlos Marín Gabriel. Él es médico, es PhD, es profesor asociado de la Universidad Complutense de Madrid, que no precisamos hablar del prestigio de esa universidad en España. Es integrante del Comité de Endoscopía de la Organización Mundial de Gastro y él desarrolla su actividad en el Departamento de Gastroenterología en la sección Alto Riesgo de Cáncer Digestivo, especialmente en la unidad de endoscopía del prestigioso Hospital Universitario 12 de octubre. Estamos prontos para escuchar la conferencia del profesor Marín y pedimos por favor la proyección. Muchas gracias. Buenos días, estimados colegas de la Academia Nacional de Medicina de Uruguay. Es un honor estar con ustedes para hablar sobre el futuro de la endoscopia digestiva y la telemedicina, en particular del potencial de la inteligencia artificial para revolucionar nuestro campo. Quisiera agradecer sinceramente a la Academia y en especial a los doctores Cohen, Arcos y González su amable invitación para exponer en este foro tan prestigioso. Es una gran oportunidad discutir con ustedes un tema tan apasionante. A continuación, esbozaré el panorama actual de la inteligencia artificial en gastroenterología, para luego especular un poco sobre las posibilidades que se abren ante nosotros. Pero debo sincerarme antes, no soy el doctor José Carlos Marín, solo su avatar. Le doy paso al original. Buenos días, queridos colegas en Uruguay. Ahora sí les agradezco la invitación en persona. Como ven, los avatares de inteligencia artificial aún generan algunos errores, pero sin duda van a mejorar. Y es que hace poco más de un año, en una charla en mi servicio sobre este tema, puse como ejemplo estos usos básicos de la inteligencia artificial. Claramente han quedado atrás. Y es que ahora todos tenemos acceso gratuito a diferentes sistemas de inteligencia artificial tipo chatbot con solo una conexión a Internet. ¿Y qué hay de la gastroenterología? Nuestra especialidad ha experimentado avances significativos en las últimas décadas, transformando tanto el diagnóstico como el tratamiento de muchas enfermedades gastrointestinales. Tengan en cuenta cómo se ha desarrollado la endoscopia flexible desde la década de los años 60 hasta los endoscopios más recientes que incluyen sistemas de detección basados en inteligencia artificial. Pero pasemos a hablar ahora de los fundamentos de la inteligencia artificial. Pero comencemos por el principio. ¿De qué hablamos cuando nos referimos a inteligencia artificial? Pues este es el campo general. Se refiere a la creación de programas informáticos que pueden realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana. El Machine Learning, o el aprendizaje automático, como lo llamamos en español, es un subconjunto de la inteligencia artificial. En lugar de programar explícitamente a una máquina para que realice una tarea, le damos datos y le permitimos aprender por sí misma a través de la experiencia. La máquina reconoce patrones, lo hace muy bien y además hace predicciones. Por ejemplo, Amazon lo utiliza para ofrecerle recomendaciones de diferentes productos. El Deep Learning es una forma más avanzada de Machine Learning y se basa en redes neuronales artificiales inspiradas en la estructura y función del cerebro humano. Estas redes tienen muchas capas y son capaces de aprender características complejas a partir de datos. Se utilizan en tareas como reconocimiento de voz, reconocimiento de imágenes y traducción automática. Para conseguir que los ordenadores aprendan, podemos utilizar diferentes tipos de aprendizaje. El aprendizaje supervisado es el caso en el que la persona que está entrenando a la inteligencia artificial le dice cuál es la respuesta que quiere que dé. Por ejemplo, le mostramos una imagen de un gato y a través de un código enviamos el siguiente mensaje. Quiero que digas que esto es un gato. Luego muestra la imagen de un perro
y dice, quiero que digas que esto es un perro. Lo hace con varias imágenes y al mostrar una imagen de un gato que no se utilizó durante el entrenamiento, la inteligencia artificial podrá decir que eso es un gato. Luego está el aprendizaje semisupervisado. En este modo, la persona que está entrenando a la máquina, por ejemplo, toma algunas muestras e informa a la inteligencia artificial de cómo son los gatos y de quiénes son los perros. Y a otros no les dice nada, les da la imagen y no le dice nada a la máquina. La inteligencia artificial, utilizando las muestras previas, emplea su propio aprendizaje para definir qué era un gato y qué era un perro. Y finalmente estaría el modelo sin supervisión. En este caso, las personas no responden y dejan que la inteligencia artificial responda por sí misma. Por ejemplo, siguiendo el ejemplo del gato, le mostramos varias imágenes de gatos y de perros mezclados. Y la propia inteligencia artificial va a conseguir decir qué es qué en función de diferentes características que tengan unas imágenes y otras. Si alguno de ustedes no han visto este vídeo de la profesora Fei-Fei Li, no deberían perdérselo. La doctora Li es una catedrática del Departamento de Ciencias de Computación de la Universidad de Stanford y codirectora del Instituto de la Inteligencia Artificial centrada en la humanidad. La doctora Li es la fundadora de ImageNet, quédense por cierto con este palabra. Es una enorme base de datos de imágenes diseñadas para entrenar y evaluar algoritmos de reconocimiento visual por ordenador. Contienen millones de fotografías ImageNet organizadas en miles de categorías. Finalmente, el sistema más avanzado son las redes neuronales convolucionales. Son un tipo especial de red neuronal diseñados para procesar y analizar datos, especialmente en el contexto de imágenes y patrones visuales. Funciona como nuestro cerebro para reconocer esos patrones. Con convolucional nos referimos a la operación matemática que se llama convolución, que es fundamental en este tipo de red. Las CNN son excelentes para tareas relacionadas con imágenes porque son capaces de aprender automáticamente características y patrones importantes de las imágenes, como son los bordes, las texturas, sus formas, y procesan las imágenes capa por capa, como lo hacen las capas de nuestro cerebro humano. Por ejemplo, si quieres que la computadora reconozca gatos, y volvemos a los gatos en las fotos, las CNN ayudan a la máquina a entender las características únicas de los gatos. Y comencemos ahora con los sistemas de inteligencia artificial aplicados a la endoscopia. Empezaremos con la evaluación de la calidad en la exploración en la gastroscopia. Hace unos pocos años se publicó en GATT uno de los artículos más novedosos sobre el uso de inteligencia artificial aplicado a evaluar la calidad de la endoscopia. El sistema WiSense filtra primero las imágenes de baja calidad y luego extrae el fotograma más representativo en cada sitio durante la gastroscopia. En la fase final presenta una fotodocumentación representativa para incluir en el informe. El estudio demostró que con WiSense el endoscopista conseguía una fotodocumentación con menos puntos ciegos y era más correcta de forma global. ¿Y qué hay del uso de la inteligencia artificial en diferentes órganos? Vamos a hablar ahora de las neoplasias del esófago. Por ejemplo, en este estudio piloto sobre la detección de neoplasias en el esófago de Barrett, se observó una alta precisión diagnóstica de un sistema de inteligencia artificial. 9 de cada 10 pacientes se diagnosticaron correctamente y, de hecho, la única lesión no detectada por el sistema de inteligencia artificial fue resecada por resección mucosa endoscópica y no se detectó nada en la anatomía patológica. De hecho, el sistema solo detectó un falso positivo. Aquí tienen ustedes el vídeo de ejemplo. System for early Barrett's neoplasia. During an endoscopic procedure, a still image is obtained in overview, which is subsequently analyzed by the CAD system for the presence of an early neoplastic lesion. Case 1 is a pullback of a C6 M8 non-dysplastic Barrett segment. In this case, we showed 2 of the still images which were obtained in overview and the corresponding analysis by the CAD system. In this non-dysplastic image, the algorithm probability score is 4%, and the green bar indicates that this image most likely does not contain a neoplastic lesion. Here's the second image of this Barrett segment, again showing a low algorithm probability score of 14% and green bars indicating non-dysplastic Barrett's esophagus. Case 2 is a pullback of a C4 M6 Barrett segment referred from a community hospital after random biopsies had shown high-grade dysplasia.
No visible lesion had been recognized by the referring endoscopist. In this image, the algorithm probability score is 89%, and the red bar indicates there's a high chance that this image contains a neoplastic lesion. The black line demonstrates the delineation of the CAT system, and the red circle the preferred biopsy location. The lesion was subsequently removed by EMR and showed intramucosal cancer. Case 3 is a pullback of a C0M2 blood segment referred from a community hospital after random biopsies had shown high-grade dysplasia. No visible lesion had been recognized by the referring endoscopist. The algorithm probability score is 91%, and the red bar indicates there's a high chance that this image contains a neoplastic lesion. The lesion was subsequently removed by EMR and showed intramucosal cancer. Impresionante. Pero pasemos a qué sucede en el estómago. Vamos con las neoplasias gástricas. En lo que se refiere a la detección de lesiones gástricas preneoplásicas con las imágenes de luz blanca, este sistema de inteligencia artificial determinó la localización de la lesión y con las imágenes BLI o NBI como unificación, el diagnóstico óptico. Hizo el diagnóstico óptico. Los vídeos fueron divididos en imágenes y luego incluidos en modelos de aprendizaje profundo, en Deep Learning, que decíamos hace un momento. Primero se utilizó una red neuronal convolucional para reconocer imágenes claras y desestimar las inadecuadas. Luego, en la endoscopia con luz blanca, el estómago se clasificó en 26 partes y la parte observada fue reconocida por el modelo, como por ejemplo la pared anterior del antro. En la endoscopia con magnificación, bien con NBI o bien con BLI, el modelo clasificó las lesiones precancerosas gástricas como la atrofia y la metaplasia intestinal. Como pueden ver aquí, las curvas ROC para atrofia gástrica a la izquierda y para metaplasia intestinal, la de la derecha, mostraron una elevada precisión en el diagnóstico. En cuanto a la predicción de la invasión en cáncer gástrico, un tema muy relevante teniendo en cuenta que ahora disponemos de opciones de tratamiento endoscópico muy importantes como la disección submucosa, parece que la inteligencia artificial es capaz de predecir cuándo la resección puede llegar a ser curativa con elevados valores del área bajo la curva ROC. Otro asunto que nos preocupa especialmente a los endoscopistas es la dificultad para identificar cánceres precoces en el tracto digestivo alto. Y es que la tasa de pérdida de cánceres del tracto gastrointestinal superior varía desde el 5% hasta el 11% y hasta un 40% para neoplasias en etapas tempranas, como son aquellas relacionadas con el Barrett. Por eso se han desarrollado algunos sistemas de inteligencia artificial que podrían ayudarnos. Este metaanálisis, por ejemplo, presenta las estimaciones acumuladas de precisión para todos los sistemas de inteligencia artificial publicados hasta el momento para la detección de neoplasias en el tracto gastrointestinal superior. Aquí, el área bajo la curva ROC para todos los cánceres llegó al 95%. De hecho, la precisión de la inteligencia artificial para la neoplasia en el tracto gastrointestinal superior parecía aproximarse al 90% con valores similares en todo el espectro de diferentes tipos de cánceres. Y lo que es más importante, esto se detectó en estudios de alta calidad en entornos multicéntricos que utilizan imágenes avanzadas. Ahí pueden ver en la izquierda de la diapositiva lo que pasaba con los cánceres escamosos del esófago, en el medio los cánceres sobre Barrett y en la parte de la derecha aquellos relacionados con cánceres gástricos precoces. Los mismos autores del estudio anterior publicaron poco después este otro artículo que demuestra una precisión diagnóstica subóptima de los endoscopistas para reconocer estas neoplasias. Cabría preguntarse, ¿hay que emplear sistemas de reconocimiento de inteligencia artificial para evaluar nuestra competencia como endoscopistas? Este estudio aprovechaba los datos de las publicaciones con inteligencia artificial para evaluar la detección de lesiones por los endoscopistas. La detección, por supuesto, depende de la experiencia del endoscopista y del ambiente. Como ven, mucho mayor en los estudios orientales. Hablemos ahora del intestino delgado. En este estudio se preentrenó un modelo de inteligencia artificial para reconocer imágenes en ImageNet. ¿Les suena? Luego lo entrenaron con imágenes de cápsula y la correspondiente patología etiquetada. Con eso obtuvieron un sistema CNN para evaluar las imágenes de la cápsula. En la segunda fase del estudio validaron el sistema de inteligencia artificial
comparando la lectura convencional por el endoscopista con el sistema de inteligencia artificial. La imagen de la cápsula se procesaba y clasificaba en función de 10 categorías de patologías para extraer al final las imágenes que eran patológicas. El sistema de inteligencia artificial detectó más lesiones comparado con el grupo de lectura convencional de cápsula leída por gastroenterólogos. En esta diapositiva pueden ver el número promedio y el tiempo de lectura de cápsula en la lectura convencional y en la lectura auxiliar basada en redes neuronales convolucionales. Con la lectura estándar se leyeron un promedio de 22.600 imágenes por cada paciente frente a menos de 600 que salieron filtradas como patológicas con la lectura basada en el modelo de inteligencia artificial. Además, el tiempo promedio de lectura no llegó a 100 minutos con la lectura convencional, pero estuvo ahí, mientras que el tiempo fue solo de 6 minutos cuando se empleó el sistema de redes neuronales. Y ahora pasemos al colon. Y es que, por ejemplo, en nuestro centro hemos tenido la oportunidad de poder ver cómo se detectan adenomas con sistemas de inteligencia artificial como el de Fujifilm, que están viendo en pantalla, cómo detectamos lesiones pequeñas de histología predominantemente cerrada, pero a la vez hay falsos positivos, como pueden ver en algunos restos en imágenes anteriores. ¿Tenemos algún metaanálisis? Lo tenemos. En este se incluyeron 5 ensayos clínicos aleatorizados. La colonoscopia con inteligencia artificial aumentó las tasas de detección de adenomas y las de detección de pólipos en comparación con la colonoscopia sin inteligencia artificial, aunque es verdad que en este estudio no hubo datos disponibles sobre cáncer. Dicho de otra manera, y expresado como riesgo relativo, se logró un 50% adicional en tasas de detección de adenomas y en tasas de detección de pólipos. Y aunque el metaanálisis confirmó que la inteligencia artificial detectaba más pólipos y adenomas, no detectó diferencias significativas en la detección de adenomas avanzados. Otro metaanálisis publicado ese mismo año y que incluyó también 5 ensayos clínicos, aunque lo cierto es que 4 eran los mismos que los del metaanálisis anterior, llegó a conclusiones similares. Con inteligencia artificial, la detección de adenomas aumenta. Pero bien es verdad que lo hace a expensas de lesiones pequeñas, habitualmente aquellas que son de menos de 5 milímetros. En España, el Grupo de Alicante ha publicado recientemente los resultados de un ensayo clínico aleatorizado multicéntrico en el que participaron 6 hospitales para evaluar la detección de neoplasias avanzadas por inteligencia artificial en el programa de cribado poblacional de cáncer de colon. Como ven aquí, no se detectaron diferencias en el endpoint principal del estudio al comparar el grupo de inteligencia artificial frente al grupo control de endoscopistas que no emplearon el sistema de inteligencia artificial. Cabe destacar la elevada tasa de detección de adenomas del grupo control, hasta un 62%, lo que puede limitar las conclusiones de nuestro estudio a endoscopistas solamente con unas TDAs elevadas. Hablemos ahora de la caracterización de lesiones con sistemas de inteligencia artificial, un tema muy interesante. Aquí pueden ver un caso en tiempo real de una caracterización de una lesión del colon. Ven cómo el sistema indica inicialmente que se trata ya de una lesión neoplásica y podemos confirmar, incluso empleando magnificación, que el diagnóstico óptico es muy probablemente correcto. Este otro, sin embargo, es un caso claro de diagnóstico óptico erróneo. Por tanto, no parece que estemos aún en el momento en el que podamos basar las estrategias famosas de resecar y descartar o diagnosticar y dejar in situ en los algoritmos de inteligencia artificial que tenemos en la actualidad. Como ven, la lesión, aunque a todos los de la sala probablemente les parezca un adenoma, es lo que nos parece a nosotros y lo que histológicamente detectó el patólogo, pues el sistema de inteligencia artificial insiste en clasificarlo como una lesión hiperplásica. Por tanto, dado que la inteligencia artificial puede generar errores, su implementación debe seguir cauces estrictos de aprobación. Veamos si esto es así. Fíjense, en este análisis, los autores evaluaron la calidad de los estudios a partir de los que se lograba la aprobación de la FDA para un dispositivo de inteligencia artificial. De los 130 dispositivos aprobados en el periodo analizado, solo 37 eran multicéntricos y únicamente en 4 casos se presentaron estudios prospectivos. Como ven, tenemos, por tanto, problemas en cómo aprueba la FDA los diferentes dispositivos de inteligencia artificial.
Y de hecho eso pone en valor la importancia de la monitorización que hagamos después en el uso clínico, en la práctica clínica diaria real. ¿Qué podemos decir de ChatGPT? Por cierto, para el que no lo sepa, las siglas GPT son algo así traducidas al español como transformador generativo preentrenado. ¿Podemos los médicos y los pacientes confiar en sus respuestas? Ustedes pensarán, ya, pero como la calidad de la atención y la empatía de la relación médico-paciente, no hay nada. Pues miren, en este estudio de 195 preguntas de pacientes seleccionados al azar de un foro de redes sociales, un equipo de profesionales de la salud comparó las respuestas de los médicos y los chatbots a las preguntas de los pacientes, formuladas públicamente en un foro de redes sociales públicas. Las respuestas de los chatbots fueron preferidas sobre las respuestas de los médicos y calificadas significativamente más altas tanto por la calidad como, sorprendentemente, por la empatía. Bueno, pero eso será porque serán preguntas más o menos fáciles de contestar. Seguro que con temas de consejo genético eso no pasa. Pues aquí tienen un estudio aleatorizado en pacientes con nuevo diagnóstico de cáncer de mama. Consejo genético humano por un lado y chatbot por otro, sin diferencias estadísticamente significativas en cuanto a satisfacción con la información recibida y la comprensión de los pacientes con esa información. Por cierto, hemos venido a soñar. Aunque tengamos algunos problemas, vamos a permitirnos soñar en nuestra sala de endoscopias del futuro. Imaginen, mientras hacemos la endoscopia, la inteligencia artificial detectará las lesiones y convertirá la imagen en texto, generando el informe durante el mismo procedimiento. Créanme, eso no estará tan lejos. Al finalizar la exploración, el endoscopista solo tendrá que validar ese texto del informe. Y vamos con la telemedicina en nuestra especialidad. Y desde luego, desde la pandemia por COVID, está claro que la telemedicina tiene claras ventajas. Podemos hacer seguimientos que sean más cómodos para los pacientes sin tener que desplazarse. Existen indicadores que revelan que existe un alto nivel de satisfacción, tanto por parte de los pacientes como de nosotros como proveedores de salud. Se reducen los costes y, como decíamos hace un momento, facilita la accesibilidad de los pacientes a unas adecuadas consultas médicas. Y aquí hay un ejemplo de estudio sobre telemedicina que pueden ustedes encontrar con facilidad. La intervención en este caso fue ofrecer a los pacientes telemedicina en la primera consulta frente a una consulta presencial estándar y se dejó a elección del paciente. Hubo altas tasas de aceptación de las videoconsultas y además se vio que no se afectó la toma de decisiones de los médicos ni la satisfacción del paciente con la consulta realizada. Por supuesto, la telemedicina también tiene sus problemas. Aquellos derivados de la falta de equidad, no en todas las zonas existe acceso a Internet de alta velocidad, ni todo el mundo tiene dispositivos electrónicos adecuados. Desde luego puede haber problemas con la privacidad y con la seguridad de los datos. Y sin duda la mayor parte de los estudios que están publicados no comparan directamente la asistencia virtual con aquella presencial convencional a la que estamos acostumbrados. Además, estamos hablando de datos y si los datos que empleamos para entrenar a los sistemas de inteligencia artificial están sesgados por razones de sexo o de raza, pueden ser varias las opciones, desde luego lo que vamos a obtener de ahí van a ser unos resultados sesgados. En el Instituto Clínico del Aparato Digestivo tenemos implementado un sistema de telemedicina con inteligencia artificial incorporada a nuestra historia clínica electrónica. Les hemos puesto un ejemplo en este vídeo donde pueden ver cómo después de generar una historia clínica y una exploración física, también con un sistema de inteligencia artificial, la plataforma nos da diferentes opciones diagnósticas en función de los datos introducidos. Como ven ahí, hay diferentes opciones diagnósticas. El sistema de inteligencia artificial genera un diagnóstico diferencial. Incluso puede ayudarnos a solicitar las pruebas relacionadas con aquella patología que más probablemente pueda presentar nuestro paciente. Aquí, como ven, ante la sospecha de una úlcera péptica, la primera opción es realizar una endoscopia digestiva. Y no solo eso, sino que además permite plantear un tratamiento adecuado a esa patología. Como ven, la primera opción es tratamiento con IVT.
Otro ejemplo de nuevas tecnologías aplicadas a la salud, el proyecto ECO. Como saben, está desarrollado en Uruguay por el profesor Cohen en la Facultad de Medicina de la Universidad de la República. Su misión es expandir la capacidad de proveer mayor asistencia para enfermedades frecuentes y complejas en áreas rurales y en lugares menos privilegiados que están alejados de los centros de especialidades. Para ello se crean comunidades de práctica en torno a temas clínicos asistenciales específicos. En las teleclínicas ECO se reúnen simultáneamente a través de una plataforma de videoconferencia médicos y otros profesionales de la salud junto a especialistas y discuten colectivamente casos que puedan ser dudosos o complejos. En cuanto a mi avatar, al inicio de la presentación, además de para demostrarles que es posible hacerlo, uno se puede preguntar, ¿pero esto va a tener alguna aplicación en nuestro trabajo? Se nos ocurren algunas cuantas y de hecho algunas respuestas nos ha dado también un sistema de inteligencia artificial. Puede servirnos para facilitar la humanización de la asistencia, por ejemplo, como anfitrión para visitas guiadas por el hospital. Si tienen ustedes una pantalla previa al paso a la sala de endoscopias o a la zona de hospitalización, su avatar puede enseñarles a los pacientes cómo va a ser el proceso de paso luego a las salas o en la hospitalización para reducir los niveles de ansiedad. También se puede personalizar este avatar según el paciente objetivo, depende de si es un niño, si puede ser un anciano. Permite crear pacientes virtuales para interactuar con otros estudiantes o con médicos en formación. Se puede llegar a conectar con sistemas de procesamiento de lenguaje natural para asistencia médica virtual 24 horas. Podríamos generar con él vídeos divulgativos o incluso para temas de formación con nuestros estudiantes. Sería ideal para las técnicas de clase invertida. Incluso para el marketing médico, donde los testimonios de los pacientes pues no tendríamos que estar detrás del paciente para que grabara un vídeo, sino que únicamente utilizar sus palabras en formato texto y que el avatar, eligiendo una voz específica, pudiera ser quien leyera ese testimonio. Y por supuesto, para introducirse en las ponencias. Y vamos a ir terminando. Les dejo con otra recomendación en vídeo. Jeremy Howard es un científico de datos y es miembro del Foro Económico Mundial. En esta charla del año 2014 ya predijo el auge de la inteligencia artificial y cómo cree que la humanidad no ha vivido antes ninguna revolución similar. Ni siquiera la revolución industrial se le parece. Quizás eso de que algunos trabajos desaparecerán, pero otros nuevos serán necesarios, esta vez no sea aplicable. Van a tener que ver el vídeo. Pregúntense después si estamos preparados para lo que viene. Y es que, como no estemos preparados, vamos a tener que volver la mirada hacia las famosas 3 leyes de la robótica de Asimov con intención de proteger nuestra especie, la especie humana. Y esto es todo. Muchas gracias por su atención y, por supuesto, por las aportaciones de Uruguay a la ciudad de Madrid. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Marín, que está conectado y seguramente va a querer después, si es posible técnicamente, contestar alguna pregunta que le haga nuestro comentador del día de hoy, que es Nicolás González. Nicolás fue profesor agregado de gastroenterología de la Facultad de Medicina, presidente de la Ciudad Uruguaya de Endoscopía Digestiva y por sobre todas las cosas es un excelente endoscopista. Y eso creo que sigue siendo una condición importante para poder aplicar todas estas novedades de las cuales nos habló recién el profesor Marín y que ya discutiremos en los próximos minutos también con el público presente y con los colegas que están conectados por Zoom. Nicolás, ¿qué comentarios o preguntas querrías hacer? Bueno, antes que nada agradecer a la academia por la invitación a participar en esta actividad revolucionaria. Creo que con respecto a lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, todo lo que tenemos que tratar de hacer y apostar es hacer cambios de paradigma. A mí me sorprendió mucho la conferencia del doctor Jiménez, realmente brillante. Entonces, cuando vemos conferencias de este tipo y personas como el doctor Jiménez, nos preguntamos, bueno, con esta inteligencia y esta brillantez natural, ¿es necesario recurrir a la inteligencia artificial? Quizás todos pensemos que no, dejémoslo así. Pero hay que pensar que lo que apuesta la inteligencia artificial es justamente apostar a la excelencia técnica, a la excelencia cognitiva y tratar de que logre justamente de que la mayoría de los mortales con una inteligencia media podamos acceder a toda esa información y actuar de
de esa manera como lo hacen algunos privilegiados. Lo que tiene que ver específicamente con la charla que comentó recién el profesor Marín, con la inteligencia artificial en endoscopía, bueno, eso ya está presente, ya está instalado, y básicamente decir que se desarrolló para detectar más lesiones, ¿sí? Sobre todo a nivel de colon, detecta más lesiones, y después tiene la capacidad de poder diferenciar. Esa lesión es benigna, entonces no se hace nada. Esa lesión entonces es neoplásica, entonces hay que resecarla porque técnica, endoscópica o requiere cirugía. En eso está hoy la inteligencia artificial, es un presente. Todavía le queda mucho por desarrollar, pero hay que tener en cuenta que en lo que tiene que ver con inteligencia artificial, el crecimiento es exponencial, no es lineal. Entonces lo que estamos hablando hoy, en un año, de repente el desarrollo de la inteligencia artificial es realmente impresionante y bueno, entonces realmente va a ser mucho más precisa y no tengo ninguna duda con respecto a eso. Lo otro que es interesante en estos cambios de paradigma que tiene como retractores de lo que es la inteligencia artificial, es decir, bueno, que deshumaniza, que no es empática, que ya lo recalcó muy bien el doctor Jiménez, que me parece excelente. Pero tenemos que entender dónde estamos hoy con la medicina y con la empatía y todo lo que tiene que ver natural. Cada vez se habla más de medicina y hablamos de la deshumanización de la medicina. Entonces no tomemos, me parece que la medicina realizada específicamente por humanos es realmente humana. Tiene que haber un cambio, no es en todos los casos humanos, no todos actuamos igual, no todos tenemos la misma empatía. Y eso lo recalcó muy bien el profesor Jiménez. Y lo que hay que entender con esta inteligencia artificial, y ahora un comentario que hizo el doctor Casabán, que está apostando cada vez más a lo cognitivo, a entender las emociones. A eso es lo que está apostando también la inteligencia artificial, que hasta cierto punto puede ser hasta peligroso. Hoy el profesor Casabán mencionó algo que nos diferencia de lo que es la intuición humana, que es algo que nos caracteriza. Pero ya los científicos han visto que esa intuición humana en realidad no es tan así. Son patrones, son reconocimientos de patrones, son algoritmos bioquímicos. Y en eso naturalmente que se cometen muchísimos errores. La inteligencia artificial, si es algo en lo cual es muy bueno, es en el reconocimiento de patrones y algoritmos. Por lo tanto, no es de extrañarse que en poco periodo, en corto plazo, ¿sí?, sea excelente y hasta mejor para todo lo que tiene que ver con el descifrado o el conocimiento de las intuiciones humanas. Entonces, eso es algo que debemos tener en cuenta. Hoy el profesor Casabán también habló de una definición de inteligencia artificial. A mí me gustó otra que es más sencillo, que dice que la inteligencia artificial es cuando una computadora logre replicar el comportamiento humano y cuando no sepamos si estamos interactuando con una computadora o con un ser humano. Eso creo que es una linda definición de lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. Y ahora, si me permite, una consulta al doctor Marín desde España, que está ahí presente, si nos estás escuchando. Sí, sí, estoy escuchando. No sé si me escuchan ahí. Hola, buenos José días. Carlos, Hola, buenos días en Uruguay. te ¿Cómo vemos, pero están no por te ahí? estamos escuchando. ¿Me escuchan? A ver. ¿Me escuchan o no? Sí, ahora perfecto. Ahora sí, perfecto. Debía ser un problema de mi ordenador. Decía buenos días allí en Uruguay. Por aquí ya estamos casi en la tarde en España. Bueno, lo primero, agradecer la invitación a la academia y a los excelentísimos moderadores que tenemos en esta mesa. Y disculparme por no haber podido viajar hasta ahí y poder estar con ustedes. Y les prometo que no soy un avatar, estoy ahora en tiempo real. José Carlos, gracias por estar aquí presente. Una de las interrogantes que quisiera transmitir es sobre todo el uso de la inteligencia artificial en lo que tiene que ver, que tú mostraste muy bien en tu hospital, que ya están practicando con lo que tiene que ver con el diagnóstico. ¿Qué opinión te refiere todo esto? Si ya tiene algún dato sobre la eficacia en los diagnósticos y eventuales tratamientos, si realmente lo ven como una herramienta muy útil y cuáles serían las limitaciones que ustedes están viendo en este momento.
Pues en nuestro hospital, yo trabajo en 2 centros, en el hospital público, en el hospital 12 de octubre, y luego en un instituto privado, que es donde tenemos este sistema que les he enseñado en el vídeo de inteligencia artificial en el ICADIG, Instituto Clínico del Aparato Digestivo. Y efectivamente, bueno, de momento pasa como pasa con muchas otras cosas, con la inteligencia artificial que trabaja con textos. Que comúnmente suele trabajar adecuadamente y no da muchos problemas, pero a veces sufre el fenómeno este del que conocerán, que se llaman alucinaciones, ¿no? Que es cuando la inteligencia artificial es capaz de inventar datos. Por eso todavía es muy importante que los profesionales de la salud, en nuestro caso, o cualquier otro profesional, cuando la inteligencia artificial le da una salida de texto de cualquier otro tipo, sea capaz de chequear que lo que le está contando ese sistema de IA es correcto. Tenemos anécdotas para todos los gustos, la verdad. Tenemos una anécdota excelente de un compañero nuestro que también está muy interesado en todos estos temas de inteligencia artificial, con un paciente en otro centro donde, bueno, es una persona joven, deportista y con niveles de hierro muy altos constantemente. Le habían hecho las pruebas de hemocromatosis, bueno, habían descartado otras causas de sobrecarga férrica y no habían detectado nada. Y a mi compañero, que le gusta mucho ChatGPT, pues se le ocurre incluir esa historia del paciente con un dato adicional que era la localidad en la cual vivía el paciente, que es una pequeñita ciudad de España, la provincia de Ciudad Real, que se llama Puerto Llano. Entonces mete los datos del paciente, le hace la inteligencia artificial un diagnóstico diferencial y dentro del diagnóstico diferencial sale la posibilidad de que en la ciudad esta, en Puerto Llano, tienen una fuente con un alto contenido en hierro. Allí en Puerto Llano lo llaman, ¿cómo era? La fuente agria. Entonces le preguntan al paciente el siguiente día que vuelve a la consulta si habitualmente suele beber agua del grifo o bebe agua de esa fuente. Y el paciente y toda su familia desde hacía años solo bebían agua de esa fuente. Es decir, que eso demuestra que a veces la inteligencia artificial tiene acceso a tal cantidad de datos que es capaz de llegar a conclusiones a las cuales nosotros no podemos llegar. La vertiente contraria a lo que les decía, pues las alucinaciones. Es probable que le hagas una pregunta y dentro de las posibles respuestas pues invente ciertas cosas. Con un paciente ahora mismo no recuerdo ninguna anécdota concreta, pero sí que puede ser perfectamente que tú le vayas a pedir que te haga una planificación para un viaje y te dé nombres de hoteles que no existen, ¿no? Es el típico ejemplo habitual. Entonces sí, a la pregunta, la usamos a veces cuando los casos son muy claros, no nos suele aportar gran cosa, pero sí que para casos concretos como esta anécdota de este compañero mío, pues sí que puede llegar a tener mucho interés, sí. Decía Henry Bocuse, el fundador de la gastroenterología moderna, que lo más difícil era saber decir no sé, y entonces la inteligencia artificial inventando se está pareciendo a nosotros mismos, me parece, José Carlos. Una pregunta, si me permitís. Se habla mucho en gastroenterología, en endoscopía, en la anatomía patológica de la variabilidad interobservador y del aporte de la inteligencia artificial para reducirla. Pero hablaba yo al principio, hace un momentito, cuando prestaba Nicolás, de la importancia de la formación. Si el endoscopista no llega al ciego, si no canaliza el ilion, si no tiene un buen tiempo de observación en la entrada y en la salida, si no tiene una buena detección de adenomas, etcétera, etcétera, poco va a servir todo lo demás, ¿verdad? Así que me gustaría algún comentario tuyo sobre cómo poder llegar a que masivamente estos datos de inteligencia artificial puedan ser utilizados por la mayor parte de los servicios de salud y por lo tanto llegar a la ciudadanía. Sí, bueno, esta pregunta efectivamente es muy interesante porque como comenté antes en una de las diapositivas del grupo, por ejemplo, de Alicante, ellos no detectan grandes diferencias en la tasa de detección de adenomas, pero está claro que los endoscopistas de ese estudio eran muy especialistas, eran gente muy experta. Tasa de detección de adenomas por encima del 60% son una locura, no es lo habitual.
Es muy importante, efectivamente, o probablemente lo sea en el futuro muy cercano, que podamos aplicar las nuevas tecnologías de inteligencia artificial a la formación de nuestros residentes. Incluso de lugares, como decía antes el profesor González, porque claro, la inteligencia artificial ya está aquí, ya la podemos implementar en las torres de endoscopia. Pero una cosa es que esté y otra cosa es que todos los centros la puedan incorporar, porque al final es tecnología muy cara. De hecho, incluso, no sé en su medio, no conozco la peculiaridad de Uruguay, pero en España es muy raro que en los centros, incluso de tercer nivel, de máxima calidad, supuestamente de máxima calidad, haya sistemas de inteligencia artificial. Pues a veces te lo prestan una temporada para que lo veas, se lo llevan. O sea, que habitualmente no suele estar dentro de los servicios. Es decir, está, pero no está. Eso en cuanto a la detección de lesiones. Luego, la pregunta del millón es si, como demuestran los dos metaanálisis que hay sobre el asunto, es si detectar lesiones muy pequeñas tiene algún efecto de verdad relevante para el paciente. Quiero decir, no sé si hasta qué punto detectar pólipos de 2 milímetros puede tener alguna relevancia en pacientes que puedan tener 70, 80 años que se hagan las colonoscopias por ese motivo. Ese es el otro punto. En cuanto a la formación y la calidad de los procedimientos, yo creo que en nuestro país, por lo menos en España, en los últimos 10 años se ha puesto muchísimo énfasis en la calidad de la endoscopia, sobre todo baja en la colonoscopia. El programa de cribado supuestamente tiene controlada la tasa de detección de adenomas de cada uno de los endoscopistas que participan, pero el problema fundamental en nuestro medio, y yo creo que en lo que más puede llegar a impactar el sistema de inteligencia artificial, es en el tubo digestivo alto. Porque en países no asiáticos, pues la detección de lesiones esofágicas precoces o de cáncer gástrico precoz es muy compleja. La calidad de la endoscopia digestiva alta durante muchos años probablemente se compensó la atención que le poníamos al colon y el estómago y el esófago se dejaron un poco de lado. Hay muchos centros donde todavía se hace la endoscopia digestiva alta muy rápido. Si la calidad se supone que debe ser de procedimientos de al menos entre 6 y 8 minutos, hay lugar donde hacer la endoscopia alta muchísimo más rápida, si no detectas una lesión nunca. Sistemas como el Wysense que contábamos en la presentación, pues a mí me parecen muy relevantes, tanto para el tubo digestivo alto como para el colon. Porque que te obligue el sistema, que te pite cuando no has visto bien la incisura, cuando no has hecho una retroflexión en la parte alta del estómago o cuando vas demasiado rápido en el colon entre las austras, todo eso nos puede ayudar mucho. Yo creo que la inteligencia artificial lo que nos va a hacer es probablemente, como bien decía antes el profesor González, pues homogeneizar un poco hacia una mayor calidad y además nos va a hacer más eficientes probablemente, porque ese trabajo que va a poder hacer la inteligencia artificial pues nos va a liberar probablemente a nosotros de hacer algunas otras cosas que ahora, en las cuales ahora estamos perdiendo, entre comillas, un poco el tiempo y podemos dedicarlos a cosas mejores, ¿no? Quizá más investigación, a más docencia, a estar más cerca de nuestros pacientes. Un comentario, José Carlos, a ver si estás de acuerdo, un poco tratar de transmitirle a la audiencia, a los presentes, es que el uso de la inteligencia artificial, básicamente, para ser eficiente desde el punto de vista técnico en el diagnóstico de lesiones y en caracterizar lesiones, es decir, si es benigno o no, requiere mucho entrenamiento para un endoscopista, requiere realmente mucho aprendizaje, mucho tiempo, mucha dedicación. Y la inteligencia artificial lo que hace es básicamente acortar todo ese tiempo de aprendizaje. Por eso es lo que se ha visto que es muy útil o es útil para aquellos que están en formación, que todavía no tienen gran desarrollo de lo que tiene que ver la técnica. Y ahí sí se ve mucho el beneficio de la inteligencia artificial. No tanto para aquellos que ya están, ya son más expertos. No sé si compartís ese comentario. Y aprovecho a consultar o a decir es que se ha hablado tanto de la democratización de la tecnología y de la medicina, es que está bien, hoy en Uruguay existe, solamente un centro la tiene, pero el tema es ver si todo ese desarrollo de tecnología va a estar disponible o estará en algún momento para
que sea algo globalizado, algo generalizado. Entonces, si va a haber diferencias con respecto a la atención para aquellos que tienen la inteligencia artificial o aquellos que no la tienen. ¿Cuál es tu opinión con respecto a esto, José Carlos? Preguntas muy pertinentes ambas, claro. En cuanto a la predicción de invasión, bueno, efectivamente requiere mucho entrenamiento poder estar muy seguro en algunas lesiones, sobre todo, de si pueden tener invasión profunda o no y qué tipo de terapéutica hay que hacer. Pero volvemos un poco al asunto de las alucinaciones, que probablemente cada vez sean menores con todos los sistemas de inteligencia artificial, pero en el momento en el que estamos ahora, como han visto en los vídeos, de vez en cuando se equivoca y te da por un pólipo adenomatoso lo que es un hiperplásico o al revés. Y lo mismo podría suceder con lesiones invasivas. Es decir, que volvemos ahora mismo en la situación en la que estamos, desde mi punto de vista, es una situación en la cual todavía necesitamos chequear los resultados que nos dan los sistemas de IA. Porque es verdad que el 95-99% de los casos va a acertar, pero hay un pequeño porcentaje de casos, y no sabemos si son los más importantes o no, en los que, bueno, pues puede patinar. Y en eso sí que necesitamos un endoscopista entrenado. El otro asunto también es muy relevante, porque al final estamos hablando de equidad, de si todos los centros van a tener accesible todos estos sistemas. ¿Qué se me ocurre? Pues se me ocurre sobre esto que, bueno, esto ya lo hemos vivido antes con otras cosas. Lo hemos vivido desde cosas tan sencillas como los PCs que ahora tenemos en las casas, que nos parece algo muy normal. Cuando salieron inicialmente los primeros Windows o los primeros Mac, no todo el mundo tenía un PC ni todo el mundo tenía un Mac. Lo mismo con la calculadora, lo mismo con los teléfonos móviles. Claro, al inicio todo es un poquito más complicado, pero con el paso del tiempo, el sistema aprenderá y lo hará mejor. De hecho, ya hay trabajos en los que se está estudiando la posibilidad de que el propio sistema de inteligencia artificial chequee sus propias salidas, de manera que las alucinaciones estas que tiene pues sean cada vez menores. Y ahora no están accesibles, pero probablemente con un moderado paso del tiempo sí que pueden llegar a estarlo, lo cual además llevará a reducción en los costes probablemente y que sea más accesible para todos nosotros. Pero estamos en una fase todavía muy inicial, yo creo. A mí me parece un comentario que tú hiciste, yo estoy completamente de acuerdo, porque claro, cuando empezamos con esta nueva tecnología, nuevas técnicas, está del que dice es todo malo, todo horrible, como decía antes Jiménez, hace 20 años que hago lo mismo y lo hago bien, voy a seguir con lo mismo, hasta el que le parece que eso es lo único que vale, y tampoco es así. Y estoy de acuerdo contigo, a mí para qué hoy, ¿de qué me sirve aumentar el valor predictivo negativo de la inteligencia artificial para identificar 95% de pólipos diminutos de colon o de recto? Sin embargo, sí me sirve mucho aumentar la detección de adenomas en un 30%, o me sirve muchísimo caracterizar mejor el pólipo, o decir si lo que estoy viendo es un Barrett o no es un Barrett, y seguir avanzando así, sobre todo en lo que son lesiones preneoplásicas, para advertirle al médico que todavía se hace cargo del paciente: ojo, cuidado, que de este paciente tenés que ocuparte, tenés que controlarlo, tenés que seguir tales y cuales guías para evitar que tenga un neoplasma o hacerle tal y tal tratamiento. Así que a mí me parece que por ahí viene el avance de la inteligencia artificial aplicado a lo que es hoy en día, y bueno, el futuro dirá, como decían antes, pero hoy ya tenemos una cantidad enorme de cosas para entender. ¿Algún comentario sobre esto, José Carlos? No, bueno, lo cierto es que en la línea de lo que estamos hablando, ¿no? Estamos en una fase muy inicial. Me incorporé cuando estaba terminando la conferencia anterior y lo cierto es que, claro, el conferencista decía que, bueno, más o menos uno puede intuir dónde estaremos de aquí a un año o quizá dos, pero un poco más adelante no lo sé.
me gustaría compartiros una anécdota que probablemente la gran mayoría, si habéis trabajado ya con sistemas de inteligencia artificial de estos que generan imágenes, y todas las diapositivas que yo he puesto con imágenes son todas generadas por sistemas de inteligencia artificial. Hay varios, ya saben, Midjourney, bueno, hay diferentes maneras, el propio Copilot que ahora integra Microsoft. Cuando tú le dices que te dibuje a un médico haciendo una endoscopia o algo similar con un sistema de inteligencia artificial, casi siempre acaba generando un robot en la imagen. Es como si el propio sistema de IA estuviera pidiéndonos un cuerpo. No sé si han visto muy recientemente los últimos vídeos de Tesla, ¿no? Es que estas cosas de la tecnología me gustan mucho, me van a perdonar. Pero ya tienen una nueva generación del robot Optimus y hace verdaderas maravillas. Quiero decir, es capaz de caminar, disparar al camión que acaban de sacar, ¿no? O sea que probablemente nuestra especialidad, y esto es atreverme a sacar la bola de cristal, se robotizará. Está claro que cada vez ahí tenemos más, y de hecho ya hay artículos, ¿no? En disección, submucosa, donde ya hay endoscopios con brazos para que puedas tirar de una zona de la lesión y puedas hacer la disección en esa zona. Pero probablemente en el futuro, no sé si serán 20 años, 30, 50, pues la asistencia médica, que sea probablemente muy básica, digamos, probablemente se robotice. Y la que sea más compleja, en parte probablemente también. Y los sistemas de inteligencia artificial nos van a ayudar en eso muchísimo, nos van a hacer, yo creo, bastante eficientes. Por supuesto, tienen sus problemas y vamos a tener que lidiar con temas éticos, con temas legales, con temas de consentimiento para los pacientes. Pero como con todas, otra vez de nuevo, como con todas las tecnologías previas, quiero decir que hay veces que alguna novedad ha hecho casi cambiar el curso de la historia y ha habido que, bueno, adaptar las leyes, la normativa a determinadas cosas que previamente no se hacían. Con esto es verdad que da un poco de vértigo porque va muy rápido, ¿no? O sea, hace poco más de un año que tenemos ChatGPT disponible y como bien ha dicho antes el profesor González, es exponencial. Pero quizás es la única, o sea, que nos va a hacer avanzar seguro, que nos va a hacer mejores médicos y endoscopistas seguro y a otros profesionales también les hará mejores, pero tiene, por supuesto, sus zonas de vértigo y por eso los contaba un poco así, un poco en plan broma al final de mi presentación, porque eso en el fondo un poco sí que está ahí y habrá que regular, ¿no? En Europa la semana pasada ya salió la primera normativa o la primera intención de regular los temas de inteligencia artificial. Y en eso se está y probablemente cada vez vayamos más en ese sentido. Muchas gracias, José Carlos. ¿Algún comentario del público? Quizá el profesor Jiménez nos quiere ilustrar con algo, ya que obviamente que sí, hay dos especialidades cercanas, son la nuestra, ¿verdad? La gastroenterología y la cirugía. Hay otros colegas cirujanos. Adelante, profesor Jiménez, gracias. Solamente para felicitar por la charla y acerca de ChatGPT, me interesó mucho el tema de la empatía, como que la empatía parecía casi mejor para el ChatGPT que para un médico. Y lo que pasa es que el ChatGPT está hecho para empatizar, está hecho para agradar. Y eso, en medicina por lo menos, creo que es muy peligroso. O sea, el ChatGPT es muy bueno para llenar esos papeles que uno tiene que llenar, objetivos, visión, misión, que nadie termina leyendo. Bueno, esa parte el ChatGPT lo hace mejor que uno y en un segundo. Pero para el resto es peligroso. A nosotros me lo mandaron hace poco, que el IPMN en páncreas dijo el ChatGPT exactamente al revés. Que el IPMN tipo 1 se podía observar y el IPMN tipo 2 había que operarlo porque era más porcentaje neoplásico. Exactamente al revés.
O sea que a cada uno hay que tomar lo que da. No sé qué opinión tiene sobre esto. Pues mira, excelente anécdota. Pues mira, me acabas de recordar un par de anécdotas que he tenido yo con ese asunto. Primero, es verdad que es de hace unos meses atrás, pero para una conferencia que tuve que dar de un curso de emergencias y tal, donde hablaba de hemorragia digestiva alta, intenté que el ChatGPT aplicara los scores de riesgo de resangrado y es pésimamente malísimo, es pésimo, haciendo cálculos sencillos, porque al final, no me acuerdo, utilicé varios scores diferentes y ya no me acuerdo cuál fue exactamente, pero no era capaz de sumar, el resultado final siempre era diferente a lo que uno sacaría con sus cuentas. ¿Qué era lo otro? Ah, y lo otro fue, efectivamente, me pasó una cosa parecida. Hice una prueba antes de subir a presentar a un paciente a un comité de tumores con una neoplasia de cardias que era un Ciber 2. Y le pregunté cómo se clasificaban las neoplasias de cardias y hizo exactamente lo que tú estabas contando hace un momento con el TPMI. Cambió el 1 por el 2 y por el 3, o sea, tiene parte de la información, alguna parte sí que la consigue, otra se la inventa. Volvemos a la misma situación que antes, quiero decir que necesitamos a alguien que chequee eso, es decir, que un paciente que no conoce la materia, efectivamente esto puede ser un peligro porque te puede venir a la consulta contándote que él ya lo ha mirado y que lo que hay que hacer es esto, y entonces tú le tienes que contradecir frente a lo que le ha contado a él la inteligencia artificial. Pero yo creo que queda poco de esto. Insisto en que estoy muy pesado con este tema, pero creo que estamos viviendo los inicios. Entonces, en cuanto que el sistema mejore, se desarrolle, cree sus propios filtros para autoprotegerse de sus alucinaciones y ser más consciente de sus sesgos, lo hará mejor, porque al final, en el fondo, bueno, pues nosotros muchas veces también tenemos nuestros sesgos y a veces tienes que luchar contra ellos. El típico ejemplo políticamente incorrecto, ¿no? Es el de pensar en un médico como clásicamente se decía, bueno, los doctores son hombres. Entonces tú tienes que darte cuenta que hay doctores hombres y hay doctores mujeres y de hecho hay un chiste en España relativamente popular con esa base, ¿no? Entonces, los humanos también tenemos nuestros sesgos, tenemos que luchar contra ellos y de hecho lo hacemos todos los días. Y eso va a tener que hacerlo también la máquina, el que la programe tendrá que tener en cuenta esos sesgos y tendrá que generar filtros para que esos sesgos sean los menos posibles. ¿Van a ser cero? Probablemente no. Mis sesgos nunca son cero, ni los de usted, ni los de nuestro vecino. Pero se reducirán mucho. Yo de eso estoy convencido. Bueno, yo creo que nada mejor que este diálogo entre nuestros dos conferencistas de esta mañana para cerrar la actividad. Agradecerle de vuelta a José Carlos, a Nicolás, al señor presidente por esta oportunidad de poner un tema de gastroenterología en este interesantísimo curso, a todos ustedes por venir, a los colegas que mandan felicitaciones repetidas a través del comentario acá del Zoom, y bueno, y tenemos un cierre ahora del presidente. Gracias. Bueno, muchas gracias, profesor Marín, muchas gracias, doctor González y Henry. Realmente han sido dos conferencias en la mañana muy estimulantes y que nos dejan pensando mucho. Tenemos una pausa para el café y seguimos 11:30.